Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este webinario organizado por Fundación 11 junto con el Fermi estatal. Pretendemos que sea un espacio abierto y participativo y hoy queremos poner encima de la mesa una problemática terrible para quien la sufre, como es la soledad no deseada. Contamos con una herramienta que nos permite tener subtítulos. Las personas que lo deseéis los podéis activar a través de la pantalla y contamos también con interpretación de lengua de signos. Después de la intervención del ponente, de Luis Cayo Pérez Bueno, contaremos con el apoyo inestimable de Juan Antonio Ledesma, la persona que va a ser quien modere y ponga en común de todas las personas que estamos conectadas las reflexiones y las preguntas que se puedan ir haciendo. El 10% de la población en España vive sola y de ese 10%, el 40% son personas mayores de 65 años. El 20% son personas con discapacidad. Una tasa que nos hace pensar que se va a incrementar con el tiempo, sobre todo cuando superemos esta situación de coronavirus que lamentablemente pues está suponiendo el fallecimiento de muchas personas y muchas de ellas pues personas mayores. El estudio de la soledad en España, promovido por la Fundación 11 del 2015, señala que más de la mitad de la población, de los encuestados, reconocen haberse sentido solos en algún momento en el último año. Y 1 de cada 10 reconocen haberse sentido solos muy a menudo en ese último año. Según un estudio de Eurostat del 2018, el 6% de los ciudadanos europeos no tienen a nadie con quien hablar, ni nadie a quien pedirle ayuda. En España, este dato es del 2,6%. Según un estudio del Observatorio de Accesibilidad de la Fundación de Mutua de Propietarios, aproximadamente 100.000 personas no salen a la calle por la falta de accesibilidad que se encuentran en el inmueble en que viven. Y un estudio de integración social y salud nos dice que 1 de cada 3 personas con discapacidad no acuden nunca a eventos culturales por las dificultades de acceso y de movilidad en los espacios que se encuentran. Dichos estos datos, ¿pensáis que la soledad y el aislamiento social son conceptos iguales? Están, desde luego, interrelacionados, pero no aluden a lo mismo. La soledad es una experiencia subjetiva que poco tiene que ver con el hecho de estar solo o acompañado. Es un sentimiento. Y el aislamiento social es un hecho objetivo y medible, que va en función del grado de comunicación, de contactos y de relaciones que tengamos las personas. Yo os animo a que participéis. Para ello contamos con un recurso bajo de la pantalla que es preguntas y respuestas que podéis utilizar cuando lo deseéis. Y os animo a participar pensando en una estrategia para combatir la soledad. ¿Qué debe de pesar más, la soledad como concepto o el aislamiento social? ¿De qué manera, qué implicaciones suponen uno y otro concepto? Sobre todo pensando en personas mayores. Y si le añadimos el factor discapacidad, ¿en qué debemos de incidir? En definitiva, pues sea cual sea el tipo de soledad, sin duda el factor discapacidad y sobre todo si es sobrevenida en personas mayores, pues puede desde luego agravar ese efecto, ¿no? Tan lamentable y tan
preocupante como es el hecho de uno estar o sentirse solo. Y dicho todo esto, os voy a presentar al ponente, a Luis Cayo, por todos conocido, es el presidente del Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad. Luis realizó estudios jurídicos, se especializó en filosofía moral y del derecho, es máster en gestión de empresas por la Escuela Libre de Derecho y Economía y actualmente, entre otros cargos, es presidente de la Fundación Derecho y Discapacidad y vicepresidente de la Plataforma del Tercer Sector de Acción Social. Su polifacética, su personalidad polifacética le ha llevado a ser escritor, traductor y poeta. Ha dirigido y ha publicado distintas obras, estudios y traducciones, tanto de creación literaria como de realidad social. Luis es miembro del Club de Roma y tiene muchos reconocimientos, sin duda todos ellos merecidos, reconocimientos por parte de instituciones públicas y privadas. Y yo, sin más, doy la palabra a Luis. Bienvenido, Luis, y estaremos encantados y encantadas de escucharte. Hola, buenas tardes. Teresa, gracias a la Fundación 11 por la invitación. Enhorabuena y felicitaciones por el inicio de esta experiencia de los webinarios. Podríais haber elegido un mejor ponente, pero seguro que serán un éxito como todas las iniciativas que promovéis desde Fundación 11 y desde el Grupo Social 11. No son palabras al uso, de mera cortesía, me siento honrado y muy agradecido por esta invitación y por el formato, por un formato plenamente accesible para todas las personas y accesible en esta situación en la que tantas personas, mujeres, hombres, estamos forzosamente aislados. Quizá estamos experimentando como nunca antes y como quizá en el futuro, ojalá que no volvamos a repetir esta experiencia, el sentimiento, la sensación de aislamiento forzoso, que era algo pues casi impensable o que no nos podíamos representar ni en nuestros delirios más tremendos de noches de insomnio, ¿no? Quiero agradecer a Teresa, la secretaria general de la Fundación 11, por concebir esta experiencia, por invitarme a mí, a su equipo, a Jorge, a Elena, a las intérpretes de lengua de signos, que hacen posible que esto llegue a las personas sordas usuarias de lengua de signos, y también a la persona que está haciendo los subtítulos. Seguro que los errores son míos y su labor va a ser impecable. Me he referido también, Teresa, a esta situación excepcional que vivimos. Parece que acariciamos un cierto retorno a esa normalidad. ¿Quién iba a decir que la normalidad, que parece lo prosaico, lo aburrido, iba a ser anhelada, iba a ser deseada, volver a lo de siempre, a lo cotidiano? Pero bueno, en estos momentos excepcionales así es. Quería también pues reconocer y agradecer al Grupo Social 11, a la Fundación 11, el trabajo ingente, ímprobo, más allá de lo que puede esperarse de cualquier profesional. Aquí hay compromiso vital, hay militancia, hay creencia, hay fe en estos momentos terribles de la pandemia y de los efectos que ha tenido en las personas con discapacidad. Bueno, pues toda la labor de apoyo, de voluntariado, de suministros, de acompañamiento que está haciendo la Fundación 11 en el sector de la discapacidad, en el sector de mayores, pues son desde luego una prueba evidente de ese buen hacer y de ese ir más allá de lo que se nos puede pedir y de lo que se puede esperar de las personas, de los hombres y las mujeres. El tema, como bien ha planteado en su exposición, en su presentación inicial, Teresa, es profundamente sugestivo, conecta con lo que le pasa a las personas con discapacidad, a las personas mayores con discapacidad y a las personas con discapacidad mayores. No son conceptos
unívocos, tienen sus matices, sus precisiones que en otro momento, o si cabe en el coloquio que se establezca después con el auditorio, con las personas asistentes, podremos tratar de concretar. Pero la soledad es una experiencia en un mundo tan pretendidamente conectado, donde los vínculos y las relaciones incluso no queridas, donde se nos imponen presencias a través de todas las vías fácticas y virtuales, la soledad, el aislamiento, bien se ha trazado que son cuestiones distintas, pero concomitantes, es una realidad muy presente, muy dolorosa, que genera sufrimiento en muchas personas y en muchas personas con discapacidad. En un tema que es subjetivo y objetivo, creo que lo justo, lo necesario es comenzar sabiendo, o al menos habiendo acudido a la fuente. Y la fuente son las personas con discapacidad. ¿Qué nos dicen las personas con discapacidad cuando les preguntamos? Creo que les preguntamos poco, que damos muchas cosas por sabidas, por supuestas, y es siempre deseable y una aspiración que nunca debemos dejar pasar, el preguntar directamente, el indagar allí donde hay una persona, una mujer, una familia de persona con discapacidad. Y cuando se les ha preguntado, y ha ocurrido en operaciones estadísticas amplias o en investigaciones cualitativas más circunscritas, lo que nos dicen las personas con discapacidad, qué es lo peor de su vida, qué es lo que peor llevan en su día a día, la respuesta es abrumadora y muy coincidente. Y nos dicen que lo peor que llevan, que lo peor que sienten, no es la falta de empleo, que es terrible, devastadora, no es la ausencia de recursos para desarrollar el proyecto de vida libremente decidido, no es el mundo hostil, el entorno reticente y hostigante que se encuentran por falta de accesibilidad, no es las discriminaciones, las exclusiones que sienten por ser diferentes, por no responder a ese canon de normalidad impuesto y al que no respondemos, nos separamos de ese patrón directivo que quiere asemejarse a todo el género humano, tiene que ser como eso, pues no, hay gente que no está dentro de esos cánones. Y lo que nos dicen, y esto puede llamar la atención, pero pongo el acento en ello, y es que lo peor que llevan es la merma, la ausencia de relaciones, de amistades, de trato humano, grato, placentero, enriquecedor, recíproca y mutuamente enriquecedor para la persona con discapacidad y para su entorno de relaciones, de conexiones, de vínculos. Esto es muy sugeridor de algo que quizá no era tan evidente, que es lo subjetivo, que es la sensación que tenemos, que es lo que nos pasa dentro a consecuencia de lo que ocurre fuera, lo que las personas con discapacidad aprecian o desprecian más. En este sentido, apenas hasta hace muy poco tiempo ha estado el tema de la soledad en la agenda pública, en la agenda del propio movimiento asociativo de la discapacidad, y no estábamos siendo un fiel, un coherente elemento de transmisión de las demandas, de las necesidades y de las situaciones de las personas con discapacidad. Creo que el tema de la soledad no deseada, de la soledad forzosa, tiene que adquirir una relevancia mucho mayor dentro de nuestro discurso, dentro de nuestras acciones y en las agendas públicas, intentando que figure, que esté presente, y en las agendas sociales, promoviéndolo y acercándonos a él para remediarlo, para atajarlo. Las personas con discapacidad podemos decir que sufren, esto es una terminología dura, pero creo que no maquilla lo que está sucediendo, de miseria relacional, de pobreza en cuanto a tener relaciones sociales, relaciones interpersonales mutuamente beneficiosas y que se vivan como algo bueno, como un valor. Esta miseria relacional es una merma significativa o una carencia de la dimensión interpersonal, de la dimensión social, comunitaria, que precisa todo ser humano, todo hombre o mujer.
Decían los clásicos que no hemos nacido para nuestra propia persona, para complacernos o para agotarnos en la relación con uno mismo, con una misma, y que hemos nacido para desplegarnos y realizarnos con los demás. Una realización que puede ser entrecruzándose, chocándose, cuánto de nuestra vida son colisiones, son conflictos, pero eso también es relación social y comunitaria, y creando cosas en conjunción, como ahora se dice, co-creando, haciendo cosas conjuntamente. Esto es lo que nos dicen y lo que sienten las personas con discapacidad cuando les damos oportunidad o les abrimos un canal de opinión y expresión de su subjetividad, de sus sentimientos, de lo que acumulan dentro de sí, que no tienen demasiadas oportunidades de manifestarlo, ¿no? Pero como esos estudios pioneros que ha aludido Teresa Palaí, la soledad, el aislamiento social también se puede medir. Quizá no tenemos las mediciones, las métricas más actuales y más amplias, pero ya hay algunos indicadores. Y, por ejemplo, animo también a las personas que investigan, a las instituciones y entidades sociales que promovemos la indagación, la investigación social sobre la realidad de las personas con discapacidad, sobre sus familias, sobre su entorno existencial y vital, que indaguemos más sobre cómo medir la soledad. Por ejemplo, el uso de los tiempos. Alguna experiencia bastante reveladora se ha hecho, pero tiene mucho recorrido esta posibilidad de investigación. Si hiciéramos un uso de los tiempos, una medida, un conocimiento más profundo del uso de los tiempos que hacen las personas con discapacidad, si fuera posible, aunque solo se tratara de una aproximación científica, académica, definir unidades de medida del uso del tiempo, veríamos que las personas con discapacidad en su tiempo tienen menos relaciones numéricamente que una persona sin discapacidad y que se relacionan más intensamente con menos personas. O sea, su universo de potenciales relaciones es menor. La discapacidad en ese sentido castiga socialmente, es una valladar, un bloqueo a la sociabilidad, y el tiempo que dedican a estar con los demás es más tiempo con menor número de personas. Esto ya es muy indicativo de lo que sucede. Y si, utilizando la gestión de datos masivos, eso que hemos dado en llamar Big Data, y también podría ser un proyecto de futuro, viéramos la secuencia relacional, esto casi puede ser entendido como una especie de seguimiento de los contactos, de las relaciones que tiene una persona dada en función de la sociedad, de la comunidad en la que vive, de su edad, de su estatus, veríamos que el índice, podemos llamarlo así, la sinapsis de relaciones de las personas con discapacidad con otras sería mucho menor que las personas que no tienen discapacidad. Ahí también hay una evidencia de exclusión, como es el título de la ponencia, insidiosa, en el sentido de que es difícilmente perceptible, de que parece que nadie la tiene en la mente, de excluir, de aislar a las personas con discapacidad, pero que termina produciéndose y en unos términos que éstas viven como una grave carencia y como un elemento que resta potencial a su personalidad, a la plenitud de vida, a su felicidad, a su proyecto de estar en el mundo y de compartirlo como los demás. Si a esto, al factor de discapacidad, se une el de edad, que es determinante, casi más que el de discapacidad, el de género, el ser mujer, o el de entorno inmediato de residencia, como puede ocurrir en el medio rural, pues los efectos de esa soledad, que es consecuencia de un aislamiento social previo, se multiplican, se potencian casi a límites pues, de exponenciales, ¿no? Con lo cual el problema ahora está y es previsible que en un futuro inmediato y a medio plazo
se expanda todavía más. La soledad no deseada es consecuencia de ese aislamiento, esa pregunta que nos formulaba Teresa, y es la peor privación que perciben y que sienten las personas con discapacidad. Por tanto, tenemos que abordarla, no podemos dejar pasarla más como una cuestión de mero estudio sociológico, de cuestiones que tienen que ver con el interior, con el fuero interno de las personas, de la psicología. No, esto es una cuestión política, comunitaria, que se proyecta hacia afuera y que requiere la intervención del movimiento asociativo de personas con discapacidad, desde luego en primer término, y de las administraciones públicas, de las políticas públicas, de las decisiones, de la conciencia colectiva. Indaguemos, siquiera sea someramente, las causas de por qué las personas con discapacidad están más expuestas, incluso se pueden ver abocadas a esa soledad forzosa o no deseada. ¿Por qué son castigadas sin culpa con miseria en sus relaciones interpersonales, en su sociabilidad, en su participación comunitaria? Desde luego, sin agotar el debate, porque creo que es enormemente rico lo que podríamos descubrir investigando con más intensidad, hay factores objetivos y dentro de estos habría una subserie que podríamos ir identificando, pero por ejemplo los ambientales, lo que tiene que ver con el entorno que rodea a las personas con discapacidad. Tenemos que recordar que el modelo de entender, de concebir y de practicar la discapacidad en este punto y hora es el modelo social, y decimos que la discapacidad es casi un efecto de lo social, de una comunidad dada que no entiende, que no sabe gestionar, que no acepta una diversidad que se produce por algo físico, por algo corporal, mental, cognitivo, comunicacional, conductual que le sucede a una persona. Bueno, pues los elementos ambientales también se han apuntado. Hay entornos hostiles, excluyentes a las personas con discapacidad. Sin necesidad de que haya carteles, se nos dice de modo subrepticio: no sois deseables, no sois el invitado que llamaría en primer lugar, y eso, aunque no te lo digan expresamente, se va introyectando, se va interiorizando y va formando parte de tu personalidad, de la construcción de tu personalidad. Hay también una exclusión, un hostigamiento, una hostilidad por razones de accesibilidad, por ausencia de accesibilidad en el entorno. Si no puedo salir, 100.000 personas no pueden salir porque no quiere el legislador cambiar la ley de propiedad horizontal para hacerla humana. Si no puedo comunicarme porque no tengo apoyos, si soy una persona usuaria de lengua de signos, si soy una persona sordociega que necesito un guía intérprete, si necesito subtitulados, si necesito lectura fácil, si necesito pictogramas, cualquier modalidad, canal, formato de comunicación accesible e inclusiva nos hace estar más solos, más solas que los demás. Ahí hay un primer impacto que no tiene nada que ver con la discapacidad, sino que conecta con ese entorno que no sabe, que no conoce o que le resulta indiferente a aquellas personas que son diferentes en su relación, en su desenvolvimiento con un entorno que está pensado pues para ese patrón de normalidad, ¿no? Junto a los factores ambientales hay otros. Si pudiéramos establecer cuál es el espacio vital, un espacio vital desde que una despliega su personalidad, desde el que hace lo posible para relacionarse, para trabar relaciones, para entrar en contacto, para generar pues vínculos interpersonales y comunitarios, vemos que el espacio vital de las personas con discapacidad es mucho más exiguo, menos poroso, en una palabra, es menos social que el del resto de personas. Muchas veces se reduce a la familia o a entornos y servicios y apoyos especializados
específicos que te hacen relacionarte con personas como tú, con personas con discapacidad, con profesionales, con voluntarios. A veces estos servicios, estos entornos, estos apoyos no solo son especializados, sino que son segregadores, que están pensados solo para las personas con discapacidad y que una vez que los captan, tienden a vincularlas de un modo permanente o definitivo y tienen difícil salida de esos entornos específicos. En la tensión que se produce en todo ser humano entre libertad y seguridad, pues hay una tentación grande en el ámbito de la discapacidad. No estoy reprochando nada, estoy intentando describir situaciones para entenderlas y después, en su caso, si son negativas, tratar de transformarlas. En esa tensión entre seguridad y libertad, casi siempre, y sobre todo en las discapacidades que se necesitan, que precisan más apoyos, más cantidad e intensidad de apoyos, se prefiere la seguridad y se renuncia a la libertad, con lo que significa eso para la calidad, la cantidad y el nivel de vida de las personas. Siempre la libertad nos ennoblece y hace que podamos llegar a las máximas posibilidades de nuestra existencia. Esto no quiere decir que neguemos la seguridad, pero que una dosis de audacia, de creatividad, de libertad tiene que tener toda persona. Otro de los ámbitos que hace, factores objetivos, que hace que las personas con discapacidad tengamos más inclinación a peligro de soledad o de aislamiento, está en que muchas de las decisiones sobre nuestra vida no dependen de nosotros, de nosotras, sino que estamos en una corriente de decisión que nos afecta profundamente, pero que está residenciada en otras personas, en otras instancias. Tenemos poco poder o a veces nulo poder sobre nosotras mismas y dependemos de elementos ajenos, de elementos familiares, de elementos de entorno, de cierta relación, de elementos institucionales, de elementos administrativos, a veces incluso se llega a los judiciales, puedes hacer o no puedes hacer, o tienes que actuar por lo que diga un juez o lo que diga un fiscal, con lo cual tenemos comprometida nuestra autonomía personal. No estamos, en un término ahora muy en boga, quizá del que abusemos, empoderados vitalmente, existencialmente. Toda nuestra vida está atravesada de dependencias, de supeditaciones, de supervisiones, de acompañamientos que muchas veces asfixian. Todo eso es un caldo de cultivo propicio para, en el futuro, quizá siendo niño, siendo niña, adolescente, la intensidad de la protección o del acompañamiento es mayor, pero si la sobredosis es grande, esa persona puede estar marcada ya para tener una vida social, una sociabilidad muy corta o con un despliegue de un alcance pues no muy lejano, ¿no? Y para acabar con estos elementos que limito, simplemente me limito a enunciarlos, no a interiorizarlos como debieran, por eso animo a que haya investigaciones sobre la materia. Las personas con discapacidad somos también más pobres. La discapacidad nos hace más pobres, tenemos menos capacidad de renta, menos empleo. Cuando alcanzamos el empleo, este tiene menos niveles de retribución. Tener una discapacidad hace que nos cueste más la adquisición de los bienes, productos y servicios que cualquier otra persona y a veces nos hace tener que comprar, que adquirir bienes, productos y servicios que los necesitamos o que están asociados a nuestra discapacidad. O sea, más pobres y más gasto. Pues esta situación también económica, en la dimensión económica de la persona, hace que podamos comprar menos espacios de relación, que podamos disfrutar menos del ocio, del deporte, de la cultura, de aquellos entornos que favorecen la relación interpersonal. Y por tanto, al no poder acceder, al no poder gozarlos y disfrutarlos, tenemos menos oportunidades de conocer amigos, de entablar relaciones,
de posiblemente que surja una relación amatoria, afectuosa, sentimental, que puede llegar a formar una familia, etcétera. Todas estas concausas, todos estos factores hacen que las personas con discapacidad estemos objetivamente más volcados o más inclinados a padecer al fin y a la postre soledad. Junto a los factores objetivos, habría otros, a mi juicio, casi con mayor impacto, que podríamos denominar morales o cualitativos, pero que tienen un efecto a veces devastador, demoledor. Las personas con discapacidad nos sentimos, se sienten sujetos depreciados, no digo despreciados, depreciados, de menos valor, considerados con un valor inferior por razón de presentar una discapacidad, y se nos ha enseñado y hemos interiorizado a considerarnos menos atractivos, menos deseables, menos vistosos y lucidos para la relación interpersonal y social. No nos creemos que seamos, como decía antes, los invitados especiales de cualquier reunión, de cualquier ámbito de sociabilidad, ¿no? Para establecer un trato, una amistad, una comunidad de afectos, se necesita una mínima estima de la propia persona. Y lo que hemos hecho es interiorizar, introyectar, pues lo que de un modo burdo, ahora cada vez más tácito, no te lo dicen claramente, pero se percibe en el entorno y no hace falta manifestarlo, pero uno termina sabiéndolo, lo que proyecta la sociedad, lo que está en el imaginario colectivo, lo que está instalado ahí en esa mente global que no necesita expresarse porque ahora quizás sea políticamente incorrecto, y es ese mensaje que yo creo que es letal para la sociabilidad, para la creencia en uno mismo, para ese amor propio, para esa estima mínima que todos, que todas necesitamos para salir valga la expresión, al circo social. Se nos dice continuamente no eres o apenas eres, no estás presente y no cuentas demasiado. Yo creo que ahí están las raíces profundas, la causa última de por qué la soledad lanza o despliega su negra sombra más intensamente sobre las personas con discapacidad. Este sería un paisaje, un panorama, desde luego no favorecedor, un tanto sombrío. ¿Cómo podemos revertirlo? ¿Cómo podemos hacer desde las propias personas con discapacidad, aquellas que tenemos una militancia cívica, que hemos participado a través del mundo asociativo con otros iguales, con otras personas como nosotros, con otras familias, para desencadenar, para acelerar un cambio social que a nuestro juicio se juzga absolutamente necesario? ¿Cuál sería la agenda, el repertorio de acciones para que eso vaya menos? Pues desde luego, si hay una serie de factores que producen, que inducen la soledad, ataquémoslo. Los objetivos, los recuerdo, los factores objetivos: accesibilidad, dotemos de accesibilidad a los entornos, denunciemos allí donde no hay accesibilidad, propongamos, seamos un elemento tractor de accesibilidad y de diseño para todas las personas en todos los ámbitos y esferas. Pero también los relativos al espacio vital. Si tenemos poco espacio vital, ¿cómo ensanchar, cómo ampliar, cómo hacer que nuestro ámbito de desarrollo y de desenvolvimiento personal sea mayor? Aquí también ataquemos aquello que no sea inclusivo, que sea separador, que nos excluya de la corriente general. Bueno, hay muchos servicios, prestaciones, ámbitos de acompañamiento públicos, privados, incluso sociales, que nos reducen, nos dan seguridad a cambio de sacrificar libertad. Eso también hay que cambiarlo. Promovamos la autonomía, por supuesto, la autonomía personal, la vida independiente, la inclusión en la comunidad. Hagamos que las decisiones recaigan sobre las
propias personas, que éstas sean las que deciden, aunque se equivoquen, y seguramente se equivocarán porque nadie tiene absolutamente el libro de la vida cómo tienes que comportarte, pero será su equivocación y formará parte de su trayectoria vital. Empoderemos a las personas para que tomen sus decisiones, e incluso aquellas que desde fuera o que la inercia o la visión tradicional nos ha dicho que no pueden tomar decisiones, démosles los apoyos para que las tomen, porque con apoyos, con acompañamiento, terminarán todas las personas con discapacidad tomando sus decisiones, adueñándose de su propio espacio, ensanchándolo y llevándolo a efecto. Y también abordemos las causas económicas. Generemos más y mejores empleos, empleos decentes, empleos inclusivos. Cambiemos, sustituyamos, liquidemos el agravio económico por razón de discapacidad, ofrezcamos un suelo, unas condiciones mínimas dignas de autonomía económica para que las personas con discapacidad puedan generar condiciones de sociabilidad. Y pasamos a la que, a mi juicio, y voy concluyendo, eran los elementos esenciales o determinantes del aislamiento y después de la soledad más acusada de las personas con discapacidad. Las causas morales, las causas cualitativas, esas que son más difíciles de señalar y también, por tanto, de atacar y de cambiar. Lo que tiene que ver con la mentalidad, que es en el fondo lo que determina y lo que dirige las sociedades, ¿no? El amor propio, la autoestima. Es necesario ayudar a las personas con discapacidad que se hagan ver como sujetos únicos, irrepetibles, preciosos, absolutamente dignos, con el mismo valor y dignidad, y que puedan ser considerados por sí mismos, porque para gustar fuera tienes que gustarte al menos un mínimo, sin caer en la vanidad y en la soberbia, uno mismo, para que podamos considerarnos que somos polos de atracción, que podemos generar deseo, que podemos generar inclinación en otros, porque nuestra compañía, nuestro trato, nuestra amistad, nuestro amor puede ser algo deseable y bueno para esas personas que nos rodean o a las que queremos llegar. Y también las personas con discapacidad tenemos que adquirir habilidades de relación social, porque muchas de estas las hemos tenido mermadas, cortadas, restringidas. No sabemos, es como cuando uno aprende un idioma extranjero, pues al principio balbucea y le cuesta y no se atreve porque va a sonar mal, porque no domina, porque se pueden reír. Bueno, pues esto nos pasa también en las habilidades sociales. Hay que dar, hay que hacer cursos, hay que autoformarse en la adquisición de habilidades de sociabilidad. ¿Y qué puede hacer el movimiento social de la discapacidad? Y me fijo en él porque lo fácil es decir siempre, y ahora más en esta pandemia que vivimos y en estos momentos terribles como país y como sociedad, que hagan otros, que haga el Estado, que haga no sé quién, que me resuelvan el problema, que me den la vida solucionada. Bueno, eso sabemos que es casi solo un remedio, una salida a la desesperación, y que la vida se la tiene que buscar uno mismo o una misma, ¿no? En solitario o en conjunción con otros. Y yo no quiero ahora pensar qué hará el gobierno, qué harán las políticas públicas, qué harán las leyes, que tendrán un papel, aunque no espero demasiado de los poderes públicos. No espero casi nada y casi nunca están y nunca se les aguarda, ¿no? Pero creo que sí podemos hacer, y bastante, las organizaciones sociales como fuerza tractora del cambio social. Siempre, si algo lo asumen, lo claman, lo reclaman las organizaciones sociales, termina convirtiéndose en algo público, en algo político, en algo legislativo y en algo que va a traer un impacto mayor, ¿no? Y por tanto, tomar conciencia del problema de la soledad no deseada, de cómo castiga especialmente a las personas con discapacidad y de edad avanzada, y que forme parte de nuestras agendas como organizaciones. Tiene que estar en la agenda en un lugar cada vez más preferencial. Tenemos que tener iniciativa, creatividad, actividad, y tenemos que buscar
en nuestro ámbito, en cada discapacidad, en cada esfera, si es en el deporte, si es en el empleo, si es en cualquier otro elemento que estemos volcando en nuestra actividad asociativa, que afloren las situaciones de soledad e intervenir para darle salidas, para sacar a esas personas de los ámbitos reducidos, asfixiantes, que no permiten el desenvolvimiento y que terminan ahogando a la persona, ¿no? Abriendo puertas, abriendo ventanas para que salgan. Concluyo, aunque no es una conclusión, porque este debate yo creo que no ha hecho sino empezar, y por tanto no son conclusiones que concluyan, sino conclusiones que abren más caminos, que abren más inquietudes o que deberían estimular, eso es lo que espero, a que muchas más personas con más inteligencia, con más penetración, piensen y actúen sobre estas materias. Yo, Teresa, agradeciendo de nuevo la invitación, sí que quería terminar con, como has hecho alusión a mis querencias literarias, pues con algo metafórico, figurado, con ese juego de imágenes que siempre y de imaginación que nos proporciona cualquier arte, en este caso la literatura. Yo siempre he querido pensar que la comunidad humana debería ser o debería asemejarse a un bosque, a una biomasa vegetal, donde la individualidad es cada árbol que crece verticalmente y que representaría la libertad incluso para llegar al cielo, si es que el árbol puede. Habría otro elemento del bosque, de la biomasa, que sería la igualdad. Todos los árboles tienen un suelo, necesitan un espacio en el que arraigarse, en el que fijar sus raíces, en el que crecer en lo profundo, a lo hondo, hacia arriba, pero también hacia abajo, un espacio propio, irreductible, exclusivo, necesario para arraigar, echar raíces y ser base sobre la que crecer. Eso sería la igualdad. Tenemos todos, todas que tener un espacio propio, que no sea sacrificado. Y después estaría un elemento de sociabilidad que es horizontal, que son esas raíces que crecen bajo el suelo, en el subsuelo, y que se imbrican y que se implican y que se anudan con otras raíces y terminan convirtiéndose en un cuerpo común. Se mantiene la verticalidad, la individualidad, la libertad, cada uno tiene su espacio, hay una igualdad de trato mínima, pero también hay una fraternidad de fondo que a veces no se ve y que nos da fuerza, porque son las raíces de los árboles entrelazadas, anudadas, la que le dan sujeción, la que le dan permanencia al bosque. Y cuando hay lluvias, cuando hay tormentas, cuando hay anegaciones, permite que los árboles, que la comunidad forestal no se termine destruyendo, arrasando, desapareciendo, porque están ligadas, aunque sea por formas no visibles, inapreciables, que a veces son las más deseables. La soledad no deseada, si lo ponemos en relación con este bosque imaginario, sería una patología forestal que impide que los rayos del sol lleguen a todos los árboles. No podemos dejar que ningún árbol no pueda ver, ser acariciado por los rayos del sol, porque si no, no crecerá, terminará muriendo y terminará haciendo más pobre y menos deseable ese bosque. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por tu intervención. Buenas tardes a todos también los que nos están siguiendo desde vuestras casas. Estamos pasando, Luis, un buen rato de sobremesa con esta intervención. Tenemos siguiéndonos pues, a 140 personas en este momento y yo quería darle las gracias a Fundación 11, a Teresa Palaí por haber puesto en marcha esta iniciativa, a todo su equipo, con Jorge a la cabeza, para que todos aquellos que somos un poco luego en esto de las nuevas tecnologías y las videoconferencias y demás, nos lo están poniendo bastante fácil. Animo a todas las personas que nos están siguiendo en esta herramienta, en la barra abajo, verán que hay un icono de preguntas y respuestas para que podáis ir formulando vuestras preguntas a
al presidente del CERMI, que yo le iré trasladando. Tenemos unos 15 minutillos, aprovechando un poco de la confianza que tenemos con Luis, para ir dándole respuestas a esas preguntas que nos queráis hacer llegar. Y mientras que llegan, tengo aquí unas cuantas, pero yo quería preguntarte una cosa, por empezar un poco, Luis. Hablar ahora, claro, de epidemias y de pandemias con lo que estamos sufriendo, bueno, es un poco llamativo, ¿no? Pero hasta hace 2 meses, o hasta que todos supiéramos que era esto del dichoso coronavirus, se decía, quiero saber si lo compartes o no, que la soledad era la epidemia o es la epidemia del siglo XXI y, por tanto, genera problemas de salud pública. Y eso obliga también a una intervención eficaz de las administraciones, aunque ya sabemos lo que se puede o no se puede esperar, ¿no? Pero ¿consideras que eso es así, que es esa epidemia silenciosa del siglo XXI? Sí, creo que de fondo lo has, como buen periodista que eres, has dado el titular exacto. Lo que ocurre que ahora con la concomitancia, con lo que está sucediendo con la pandemia y con la epidemia, pues quizá variaría la palabra porque es tan crudo lo que estamos viviendo y ha traído tanta desolación y tanto mal que parece que podemos trivializar la palabra si la aplicamos a otra realidad. Pero no por que no resulte tan visible, sí que coincido contigo que es un mal social extendidísimo y que es una patología grave de esta civilización que se afirma a costa a veces de sus propios miembros, ¿no? Y que no tiene demasiado empacho en sacrificar, en una especie de descartar, de expulsar aquello que no le es útil, pues lo deja a su suerte, ¿no? Queda un poco relegado a las cunetas de la historia. Y esa periferia, esa cuneta de la historia puede ser ahora mismo pues esa soledad de gente que no cuenta, que no está, que nadie le presta atención y que puede ser absolutamente prescindible para este sistema tan inhumano, tan mecánico, donde va a su propio funcionamiento y no duda en sacrificar aquello al que no le ve una utilidad inmediata. Y las perspectivas, cómo está la situación, no parece que sean muy halagüeñas, ¿no? Y más con las personas con discapacidad, que históricamente somos un colectivo muy castigado, sea por la crisis económica, sea por esta pandemia. Vamos, ni que decir tiene lo que haya pasado, ¿no?, en las residencias de personas mayores y personas con discapacidad. ¿Volveremos a ser otra vez los últimos en la lista de espera para tratar de sacar un poco pecho, cabeza? Pues solo hay una forma de que no seamos los últimos y es, en el mejor sentido de la palabra, rebelándonos, no aceptando esas situaciones, esos hechos fatales, donde es verdad que parece que las desgracias tienen querencia con las personas con discapacidad, no resignándonos y contraatacando, revirtiendo esas situaciones e intentando que los factores que las desencadenan, pues desactivarlos o al menos reducirlos para que el impacto no sea tan grave. Pero yo siempre soy optimista en el sentido de que nos irá en la vida, al menos en relación a aquello, al esfuerzo que hayamos puesto para evitar lo menos deseable, ¿no? En gran parte o en buena parte depende, no siempre, pero depende de lo que uno haga. Eso nos da posibilidad de jugar el partido, de librar la batalla, ¿no? No creo que tengamos la batalla perdida de antemano, sino siempre hay posibilidades de librarla, y cuando se libra una batalla, pues aunque sea lejana, también hay victoria. Luis, hablabas antes de las causas morales y reforzabais la idea de que es necesario fomentar la autoestima, la dignidad y hacernos atractivos. Y plantea nuestra amiga Claudia Teglen, a la que le envío un beso desde aquí, el papel, yo creo en este caso, de las familias, ¿no? Un poco la sobreprotección, pregunta, o lo afirma, mejor dicho, la sobreprotección asfixia la autodeterminación. Eso lo vemos muy claro, sobre todo en chavales, en los niños, las niñas, los jóvenes y también a lo mejor en las personas mayores, ¿no? Y esa sobreprotección, en este caso a veces de la familia, pues claro, autolimita mucho, ¿no?, la expansión de las relaciones de las personas con discapacidad. Un saludo a Claudia,
amiga común. No, desde luego yo lo último que preferiría, y casi cerraría la boca antes de criticar nunca a la familia o a las familias de las personas con discapacidad, que siempre y ahora y en la crisis han sido el último y a veces el único recurso de las personas con discapacidad, y que la mayor parte de las veces, si no siempre, son el motor, el factor de inclusión, de lograr la inclusión de su hijo, de su hija o del miembro de esa familia con discapacidad. Pero es verdad, y se ha contrastado, que hay formas de amor posesivas, extralimitantes, exacerbadas, que pues matan a la persona en su dimensión social, en su dimensión de tomar decisiones, en su dimensión de desarrollar su propio proyecto de vida, y que es difícil darles ese margen de libertad, de maniobra, mientras están bajo la esfera de protección y de atención, de cuidados, incluso jurídica de las familias, a las personas con discapacidad, sobre todo determinadas discapacidades o aquellas que necesitan, que precisan más apoyos, ¿no? para ejercer la autonomía personal. Pero yo creo que sí, y no se lo tenemos que decir los teóricos, los expertos, los funcionarios, sino que eso se debe aprender entre las familias que son promotoras, que son empoderadoras, que ponen todo para que su hijo, su hija, su miembro lo sea todo por sí mismo. Esos son, creo, el mejor modelo, la mejor pedagogía, el evangelio más conveniente y más convincente que tendrán las otras familias. El amor no es posesión, el amor es cuidado, pero también es ejercicio de la libertad de la otra persona para que llegue por sí misma a la plenitud de lo que su personalidad puede dar. Eso tienen que entenderlo también todas las familias de personas con discapacidad. Te pregunta Luis Víctor Manuel Salgado González, dice, ¿cómo se puede trabajar esa autoaceptación de las relaciones, de esa autoestima? Sobre todo cuando las voces del diálogo interno dicen, pues bueno, no se suelen lanzar mensajes positivos, ¿no? Es decir, ¿cómo trabajamos esa autoestima cuando tú mismo antes decías, Luis, que bueno, que tenemos esa rémora, ¿no? Que a veces inculcada desde pequeñitos, que nos hace ser menos atractivos o al menos creer que somos menos atractivos de cara a los demás? Pues la verdad que ahí yo hablaba antes de creatividad. Habría que hacer una convocatoria permanente y universal de ideas, de talento, de inteligencia para socavar, para erradicar todo aquello que ha producido pues que tengamos la impresión o la convicción, las propias personas con discapacidad, de que somos menos valiosas, de que somos menos atractivas, de que nadie nos desea como amigos o como compañeros de vida, sentimentales, y ahí la psicología, la sociología, el buscar iconos, el tener modelos de referencia positivos, el trabajar desde la infancia, si la discapacidad se adquirió en los primeros momentos de la vida, para que esa diversidad sea, diversidad social, diversidad humana, sea percibida como valiosa y no como castigo, no como elemento negativo que hay que sobrellevar, que hay que remediar, que habrá que atender, pero que no, si me hubieran dado a elegir, pues hubiera evitado esa situación. Bueno, yo no tengo la receta, creo que es un trabajo muy sugestivo al que hay que convocar y apelar a todas las inteligencias, a todas las sensibilidades, y seguro que dará resultados si nos ponemos a ello. Empezando por el propio individuo. Desde luego, desde luego. Hay otra persona, no viene su nombre, que establece otro elemento que yo creo que es muy importante, Luis. Perdona, que es las diferencias, la soledad, el distanciamiento en un entorno urbano y en un medio rural. No sé si me has oído. Sí, ahora ¿Cómo sí, se vive la soledad? Sí. Se ha ido tu voz. ¿Me escucháis?
Yo ¿Hola? sí. Vale. Sí, No, sí. pues desde luego es un factor de los objetivos, de los que yo categorizaba dentro de los objetivos, que ahonda en la fractura del aislamiento, ¿no? La fractura, el hiato es la separación. En el ámbito rural, donde apenas quedan personas con o sin discapacidad, o donde gran parte de las que quedan están muy significadas por edad, por ejemplo, es difícil y se complica mucho más las relaciones interpersonales. Quizá las que haya en menor número pueden ser hasta más profundas y más fecundas, en el sentido, y no quiero incurrir en la alabanza de aldea, ¿no? Eso tan tradicional, tan clásico de que en los pueblos se vive mejor y de que hay una vida más genuina frente a un poco al vicio de la ciudad, ¿no? Y al frenesí y a la prisa y a la aceleración de la vida de la ciudad, que te hace ser más frívolo y más, bueno, pues estar en una situación un poquito de menos vida genuina, ¿no? Pero creo que ahí el menor número de personas, las dificultades de acceso no solo físico, sino también de conexión telemática o con los transportes, el tener que peregrinar para la búsqueda de los recursos y de los apoyos, porque normalmente en tu medio rural no están, lo que te hace perder un tiempo en salidas, en transporte, en ir a la capital o a la cabeza de la comarca a recibir esos apoyos. Desde luego todo eso hace que el millón de personas con discapacidad que todavía viven en el medio rural pues tengan una vida increíblemente más difícil que los que estamos en un medio urbano. Y desde luego habrá que diseñar y habrá que planificar y programar estrategias pensadas para el medio rural, y ahí quizá pues esa apelación a la creatividad tendrá que ser todavía más intensa. La siguiente pregunta tiene que ver con el aislamiento, diría yo en este caso, de los niños y jóvenes. Preguntan tu opinión, Luis, sobre el acceso a la educación de los niños y jóvenes con discapacidad en este periodo de pandemia. Difícil acceso a la información, y hablan de personas sordas, personas sordociegas, con enfermedad mental. Si ya de por sí lo tienen difícil, en este periodo tan atípico que estamos viviendo, se pueden ver más aislados, ¿no?, estos chavales. Desde luego, aquellos espacios de convivencia, como los educativos, los formativos, los de divertimento, los de recreación de la persona, que estábamos comenzando a conquistar con gran dificultad, porque necesitan condiciones de accesibilidad, apoyos, pues como es la educación, de pronto, es verdad que es por un hecho excepcional y por algo que le ha ocurrido a toda la sociedad, vemos que el impacto en las personas con discapacidad es desproporcionadamente mayor, que llevamos peor cuota de daño que el resto de las personas. El alumnado sin discapacidad, pues desde su casa, con elementos de conexión, accediendo a la televisión pública o a las televisiones públicas, alguna continuidad de su formación, de los contenidos lectivos podría hacer, con dificultades, no lo niego, pero las personas con discapacidad se quedan más expuestas, se quedan más abandonadas a su suerte. En este caso, volvemos a añadir ese agravio permanente que padecemos, porque nada está pensado para la gestión de aquello que no está en la mente, que no forma parte de la normalidad, ¿no? Y digo normalidad entre comillas porque para los sistemas rígidos, pues atender, gestionar la diversidad que supone la discapacidad siempre es un elemento que nos ven como carga, costoso, añadido, que los ralentiza, que les mete una presión no deseada, y no lo ven como un elemento de innovación, de una periferia enriquecedora que cuando llega a un sistema un poco gastado lo hace mejorar, ¿no? La vida siempre viene de fuera, nos tendrían que ver así, como un elemento de permanente mejora cuando quieres gestionar esa diversidad. Una pregunta interesante la formula Javier Albor y dice: soledad, salud, discapacidad. La soledad no deseada aboca en problemas de salud, que es lo que hablábamos antes. ¿Crees que se le puede considerar un factor de discapacidad?
y en qué sentido debería ser considerado como factor de discapacidad? Pues es una excelente cuestión y da pie a una reflexión profunda. Si hemos basado, y creo que no hay otra fórmula mejor, la concepción de la discapacidad sobre un modelo social, pues algún día, no sé si tendrá siempre que estar la discapacidad asociada, la discapacidad oficialmente declarada, a unos baremos preexistentes, a un tribunal administrativo por el que pasas y te da un grado, con arreglo pues a unos parámetros de funcionamiento, ¿no? Corporal, cognitivo, mental, etcétera. Eso quizá merezcamos en el futuro que no sea así, ¿no? De momento forma parte de esa vida prosaica y un poco triste del día a día. Pero si la discapacidad es algo social, la soledad es social y la sociedad excluye y la sociedad restringe y la soledad te impide una participación plena. Pues es que parecería un elemento casi básico en cualquier valoración o baremación de la discapacidad. Si no puedes participar, si estás por debajo de un nivel aceptable de vida comunitaria, si te excluye un entorno porque no te acepta, porque no te desea, yo creo que eso genera, amplía e intensifica la discapacidad que pueda tener de partida la persona. Sería, si se pudiera objetivar, un elemento de medición de la discapacidad. Luis, pregunta David Martínez, ¿qué papel crees que juegan los medios de comunicación para paliar los efectos de la soledad, sobre todo en esta época de confinamiento? Y yo a eso le añado otra coletilla. Aunque pueda parecer paradójico, quizás las nuevas tecnologías en ocasiones nos aíslan más que nos comunican, aunque pueda parecer una paradoja. Pues yo no sé si nos aíslan. En todo caso, nos ensimisman. Nos hacen estar frente al propio espejo, ¿no? Y distraídos de todo lo que ocurre fuera. Y yo creo que eso sí es malo. Pero a la vez, y quizá la pregunta de los medios de comunicación, tú como periodista versado y como persona que desde la profesión periodística sabe quizá el que más sobre medios de comunicación y discapacidad, puedes añadir lo que quieras con más acierto que yo. Pero creo que las nuevas tecnologías han democratizado los medios. Han hecho accesible, no accesible en los términos nuestros, que por desgracia las aplicaciones, las redes no siempre son accesibles, Internet no siempre o casi nunca son accesibles, sino accesibles en el sentido de acceso, de que yo como mucho hace 20 años lo que podía aspirar era escribir una carta al director y que me la publicaran, pero podía recibir el director 1000 cartas y publicaban 5, ¿no? Bueno, esa era la opción que yo tenía, aparecer en los medios de comunicación. Y ahora, es verdad que en una escala no tengo tantas barreras de entradas. Con una posición en redes sociales, creando un blog, generando información en la red, puedo expresarme. Y yo creo que eso también forma parte de ese empoderamiento de habilidades, de salir de uno, de ponerse en conexión con otro y utilizar un ámbito como el virtual, que no es el único, pero que sí también forma parte de nuestra vida. La dimensión virtual yo creo que ya es irrenunciable. Saquemos de ella lo mejor que esta puede dar sin ensimismarnos, sin llegar a esa relación de espejo, de estar simplemente reflejándome en un espejo que me devuelve mi imagen, que es tautológico y que no salgo de ahí. Yo creo que eso sí es patológico, pero permite la democratización y el acceso a generar información y a recibirla, que de otro modo pues estaría en muy pocas manos, en manos monopolísticas o en manos de oligopolios. María Elena Ruiz formula varias preguntas, te digo al menos la primera, teniendo en cuenta que habíamos hablado de la soledad como esa epidemia del siglo XXI. María Elena pregunta, ¿hasta qué punto crees que abordar el factor soledad es como una palanca para mejorar los estados de salud? Yo no soy un experto, desde luego, no hablo ex cátedra ni como facultativo, pero entiendo por sentido común y por cierto conocimiento social y experiencial de las personas con discapacidad que sería así. Yo creo que nos ensimismamos cuando estamos solos. Esto es una experiencia subjetiva
creo que el dolor es más intenso, o la conciencia del dolor es más intenso cuando nos quedamos en casa, cuando no hay ruidos, cuando no hay gente que me distraiga, que me saque de mí, y concentramos la conciencia en lo que nos pasa interiormente. Eso agudiza, eso exacerba lo que objetivamente existe. Y por tanto creo que las distracciones, la sociabilidad, el estar ocupado en más cosas, el tener muchas inquietudes vitales, hace que prestemos menos atención a aquellos factores de salud que ya estén dañados o que podrían dañarse si no tenemos esa vida comunitaria. Nos dice Juan Carlos Toribio, dice: Luis, me ha emocionado su intervención, enhorabuena, y deja su reflexión. Dice: según diversos estudios, la soledad no deseada incrementa en un 30% el riesgo de morir y es el detonante de enfermedades muy graves como la demencia, la depresión o los ataques cardíacos. Y te pregunta, ¿cuanto más desarrollo, más soledad y más aislamiento? Y pone, por ejemplo, a Japón o Reino Unido. Pues a mí los fatalismos, gracias por esas palabras apreciativas, los fatalismos no me gustan. No creo que la experiencia de la soledad, alguna relación tiene que tener, desde luego, con el medio social que te ha tocado. Y si este es muy tecnológico y prima el individualismo, o sobre todo la idea de éxito social a costa de lo que sea, o de que una vida solo pueda ser aceptable o una vida bien vivida si ha pasado por la consecución de algo que no deja de ser un poco vanidoso del éxito, ¿no? Yo creo que esos son elementos perturbadores, pero no por sí mismo una sociedad tecnologizada tiene que conducir necesariamente al aislamiento y a la soledad. Permitirá siempre cualquier elemento que se nos dé, puede ser revertido, puede ser utilizado para el bien, y yo, quizá por naturaleza, por instinto, por anatomía, me niego a que no tenemos posibilidad alguna de ir contra aquello que sabemos que es malo. Podemos revertirlo, podemos cambiarlo, lo que hay que hacer es intentarlo. Luis, podremos esperar, bueno, de las administraciones públicas, como mínimo habrá que llamar a la puerta y nunca abandonar, ¿no?, la reivindicación de las causas que consideramos justas. ¿Qué papel jugarían aquí, a tu juicio, para combatir esta soledad y esta exclusión, las políticas, en este caso, de envejecimiento activo? Bueno, yo decía, y tengo amistades y aprecio a muchísimos, no es cuestión de ser funcionario, no. Es que, bueno, quizá esperamos demasiado de los estados y de lo público, que nos resuelvan la vida, y creo que muchas veces es que no nos compliquen la vida, casi sería más deseable que nos la resuelvan, ¿no? Pero yo le pediría y esperaría, insistiría y presionaría a las administraciones, a los poderes públicos, para que vayan eliminando, vayan remediando a la baja todos esos factores que decía yo antes, objetivos de producción de condiciones que terminan abocando a la soledad. Que haya accesibilidad universal, que no haya espacios exiguos donde se nos confine a las personas con discapacidad sin pandemia. Me refiero a espacios no inclusivos, a espacios segregados, pensados solo paralelos a la corriente general de la vida en comunidad. Que no tengamos buenos empleos o posibilidades de prestaciones públicas que no generen dependencia, sino que promuevan la inclusión, la actividad, una vida participativa de las personas con discapacidad. En esa tarea previa, las administraciones pueden hacer mucho, porque no generarían factores condicionantes que facilitan o invitan a la soledad. Y después ya hay políticas públicas más específicas, como las de la edad avanzada, la soledad, donde se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, encauzar bien el voluntariado, el asumir que forma parte de la decencia social el intentar, aquellas personas que tienen un grado de participación comunitaria más alto, de abrirse de que afloren situaciones de soledad, de al menos ofrecer a esas personas en soledad la posibilidad de un encuentro, de un afecto, de una amistad, de una relación mutuamente beneficiosa, nada de paternalismo, sino de aprender y de compartir en pie de igualdad,
Y yo creo que habría, y en el papel que antes atribuía al movimiento asociativo, muchas iniciativas apenas costosas, para no decir que es que no tengo dinero, no tengo medios, no tengo recursos y por tanto no hago, que favorecerían un humus, un clima propicio a que haya menos soledad. Entonces, esto lo podemos hacer cualquiera. Por ir terminando, Luis, Teresa, en su intervención, Teresa Palaí dio las cifras de los hogares que están formados por personas que viven solas. Era aproximadamente el 10% de la población, unos 4,7 millones de personas, y de esos aproximadamente la mitad, un poquito menos, 2 millones y pico, están formados por personas de más de 65 años. Y sobre esos 2 millones y pico, abrumadoramente, son mujeres que viven solas, ¿no? La vertiente de género parece que aquí también, igual que pasa pues, en tantas otras cosas, ¿no? del binomio mujer y discapacidad, también golpea con más fuerza. Te pedimos una reflexión sobre eso. Sí, es una evidencia triste que siempre está ahí, que ahí sí que parece que hay un castigo eterno, ¿no? Por ser mujer, y en todos los ámbitos de la vida tiene una relevancia de mayor sufrimiento, de mayor exclusión, de mayor apartamiento, ¿no? Yo me gustaría también que hubiera estas investigaciones cuando avanzamos en un ámbito de conocimiento. Al principio la mirada es muy genérica porque tenemos que tener una primera cartografía de eso que no conocemos y después ya con el tiempo se hacen visiones más específicas, ¿no? Que alguien investigara, me sumo con Fundación Cermimujeres, con cualquier otra alianza que podamos establecer para generar conocimiento social valioso, porque las mujeres también son más castigadas en términos de soledad no deseada, las mujeres con discapacidad y las mujeres mayores. Puedo intuir muchas causas, no me atrevería a afirmarlas, pero el hecho está ahí y el hecho reclama al menos una investigación y una explicación y me ofrezco en la medida de mis modestas posibilidades con aliados, con aliadas a investigarlo y a ponerlo en esa agenda pública en primer lugar, muy en primer lugar también, muy en primera fila, la cuestión de género y soledad. Pues tenemos que ir terminando ya. Yo quería pedirle disculpas a esas personas que nos han enviado sus preguntas y que no ha dado tiempo a que se las haya podido formular a Luis. A todos ellos, perdón, son muchísimas las preguntas que han entrado, pero comprendan también que hemos pasado bastante del tiempo, hemos abusado de la confianza de Luis y queremos agradecerte, Luis, pues ese tiempo, esas reflexiones, esa puesta en común y de forma pública, ¿no? de esta pandemia, también podríamos decir, evidentemente, de este problema y de las reflexiones que se hacen también desde el movimiento asociativo. Y quería darle de nuevo también las gracias otra vez a Fundación 11 y animarla a Teresa Palaí, a su secretaria general, que me preguntaban antes de qué Teresa estaba hablando, algunas de las personas que se habían incorporado después, para que este tipo de iniciativas, de webinarios, pues los podamos hacer de vez en cuando y que ha sido un placer compartirlo, esta experiencia piloto contigo, Luis, y con todos los compañeros de Fundación 11 y sobre todo con todas las personas que nos han seguido, que son las verdaderas protagonistas de esta actividad. Así que, Luis, muchísimas gracias por la intervención. Muchas gracias y un saludo a todas las personas que han aguantado esta hora y media. Muchas gracias a todos y hasta que Teresa y Fundación 11 o Cermi nos quiera convocar de nuevo. Un abrazo para todos. Adiós.